Pregunta, ¿este es bien grueso o tiene hielo hasta abajo? No, hasta acá no. Ah, hasta acá. Ah, ahí. Ni lentos ni perezosos, así como llegamos a Concepción del Uruguay. Ya enseguida salimos a conocer un poquito, obviamente lejos de las bicicletas, con nuestros anfitriones, con Joven Y la gringa. y la gringa, alias Hugo y Amelia. Bueno chicos, gracias, la verdad que felices de estar acá y conocernos finalmente personalmente. En el puerto de la ciudad nos subimos al puente que cruza sobre el riacho Itapé, un brazo del río Uruguay, para llegar hasta aquí, la isla del Puerto, uno de los lugares más concurridos a la hora de buscar esparcimiento en esta hermosa ciudad. Volvimos a cruzar el puente y ahora ya estamos en el puerto, y allá enfrente es la isla en la cual estábamos hace un rato. Esta obra se llama Las Manos, que están sobre el mapa de Argentina, y como dice aquí, es un canto al sistema republicano que enfatiza la protección con que las fuerzas de defensa acompañan a la patria, que avanza iluminando nuestro destino de grandeza. Ahí tenés. Lo que tienen plata del Arjuna es un Y hoy fue tiempo de salir a pedalear un poco, ya no en vehículo. Nos venimos de vuelta al centro, más precisamente a la Plaza General Francisco Ramírez. Qué hermoso lugar, muy cuidado. Este es el mapa. Este es el mapa, bueno, actual vamos a decir, porque ahí se expande, pero acá está el casco histórico y nosotros estamos aquí mismo en el centro fundacional de esta ciudad, fundada en el año 1783, cuyo nombre viene dado por la advocación mariana Nuestra Señora de la Concepción, por eso Concepción, y Uruguay por los ríos, por el río que baña sus costas.
Esta ciudad es conocida como la ciudad histórica y también como la cuna de la organización nacional, porque aquí se sucedieron hechos de relevancia no solo para Entre Ríos, sino también para toda Argentina. Por ejemplo, en este lugar, en esta misma plaza, fue cuando en el año 1851 Justo José de Urquiza hizo su pronunciamiento contra Rosas, lo cual le abrió un proceso que culminó en la batalla de Caseros en 1852. Recordemos que es la batalla en la cual se lo derrota a Rosas, seguida por la sanción de la Constitución Argentina en el año 1853, lo cual abrió la etapa constitucional de la entonces Confederación Argentina. Es por eso cuna de la organización nacional. Esta plaza fundacional lleva el nombre de General Francisco Ramírez, quien fuera un caudillo entrerriano nacido aquí mismo y que en el año 1810 se unió a la causa independentista y luego a la causa federalista en contra del unitarismo y también de la dominación de Buenos Aires, y quien se ganó el nombre de Supremo Entrerriano. ¿Quién crees que puede haber sido el fundador del colegio? Me suena que Urquiza. Sí, así es. Justo José de Urquiza. Parece que nosotros estamos obsesionados con Urquiza, pero no, es que gran parte de la historia de Urquiza sucedió en esta zona, y además a nosotros nos gusta mucho todo lo que tenga que ver con la historia constitucional de nuestro país, así que todo lo que tenga que ver con este lugar, con el Palacio San José, que fueron parte de la gesta, después con las convenciones constituyentes en Santa Fe, la Reforma 94, Santa Fe Paraná, nosotros vamos a ir atrás. Invito a todo el mundo a que lea la Constitución Argentina al menos una vez por año, diría yo, no en la vida, por año. Son solo 129 artículos y le va a cerrar mucho cómo funcionan las cosas, es sencillo. Para cumplirla y para hacerla cumplir. Volvimos a la Basílica Inmaculada Concepción. Si bien ayer pasamos un ratito, no queríamos dejar de pasar nuevamente y apreciar lo que es esta magnífica construcción y volver a este lugar histórico. Es aquí donde descansan los restos mortales de Justo José de Urquiza, el primer presidente constitucional argentino. Hace unos días en el Palacio San José tuvimos donde lo asesinaron, en su dormitorio, y aquí es donde finalmente descansan luego de un largo proceso para encontrar el cuerpo e identificarlo.
se terminó el paseo por el día de hoy. Quedaron cosas por conocer, obviamente que sí, pero como siempre decimos, siempre es bueno dejar algo para tener que volver. Agua, sal, un poquito de grasa y... Como No, yo no le pongo grasa. Como hacerlo sale cero. Claro. Entonces, Yo- ¿qué es esto? Bueno, ¿Qué estamos? entonces estamos haciendo reviro. Tiene harina, huevo, agua y sal. Se pone en la olla esa, un poquito de aceite y se pone la masa y se empieza a picar. Se pica y se mueve. Hasta que quede bien finito. Bien, a mí me gusta bien finito. Ok, Después se más toma trabajo. mate cocido y con azúcar y mate cocido. Reviro. Utilizaban los tareferos. Sí, perfecto. Cuando iban a los obrajes, ese le daba energía. Eso con el mate cocido. Con un mate cocido, Lo eso. comes a la mañana en el desayuno y hasta toda la tarde no tenés hambre. Porque eso es hidrato de carbono. Bueno, y con el huevo además te aporta proteína pura. Si querés, déjame, yo te ayudo. Hacemos todo. Dale, Vas a va. cansar. Sí, va cansando. Sí, te cansa. Muy misionero. Está espectacular. Mirá, mañana comen eso en el desayuno. Ya está, no cocino más, me cansé. Ahí en. Está buenísimo. Que también perdieron su casa, como los miembros de la Fuerza de Seguridad, los miembros de la Fuerza de Seguridad. No, mirá lo que ese bolsonazo arriba. Qué pesada debe estar la bici ahí. ¿Eh? Sí, tenemos que reducir mucho peso. Déjatelo, sí, porque tenemos otro y ya. Recuerdo de Recuerdo de Surinam. Ah, de Surinam. La No cajita. nos acordamos si es de Surinam o de Guyana, pero es de por ahí. O que nosotros volvemos. No, en serio. Con la ricota. Sí, y reviro. Y reviro. Con mayonesa. No, tenemos que hacer, tenemos que hacer como las comidas típicas de cada provincia. Ahí está. Quiero verle a ella con el vestido de novia, todo así. Ay, qué lindo. Yo estoy más vestido. Tipo en Halloween. Yo estoy más vestido de novia, mirá. Con el blanquito este. Pero un día como de Halloween ahí me va a vestir de novia. Chao. Gracias. Uy. Día lluvioso, desde medianoche hasta las 9:30 de la mañana llovió de forma constante. Generalmente un día así nos quedaríamos a comer unas tortas fritas, a tomar unos mates, a esperar que el día esté mucho mejor. De hecho teníamos la invitación para hacerlo, pero bueno, resulta que mañana tenemos que estar en Zárate, estamos a una distancia de 220 kilómetros, porque al día siguiente, día viernes, tenemos que hacer un trámite en Buenos Aires, sí o sí esa fecha. Así que nos surge hacer esa distancia en 2 días. ¿Qué hora es? Casi mediodía. Esperamos a que pare para salir, por lo que a la tarde vamos a tener que meterle duro para hacer, aunque sea cerca de la mitad de los kilómetros, y mañana ya llegar tranquilos a Zárate. Pero bueno, felices como siempre de conocer gente maravillosa. Gracias Amelia, gracias Hugo,
no hay duda alguna que no vamos a volver a encontrar. Extrañamos esos mates, ese reviro. Hoy es un día para estar comiendo bajo techo, pero bueno, hay que seguir camino. Vamos a ver qué resulta. Llegó la hora del almuerzo. Qué felicidad. Y que salimos cerca del mediodía, Nada, salimos como a las 11. 11:30. Bueno, ya son las 12. No, la 1:15, ya es hora. Qué felicidad. Sandwichito. Es lo mejor. Venir trayendo comida. Viene bien la ruta. Sí. Lástima que sí está un poquito sucia, pero no nos pongamos muy pretenciosos. Tenemos banquina. No llueve. Hay un poco de agua estancada, pero bien. Disfrutemos porque mañana ya sale el sol de vuelta. Se puso fresco. Sí, está paradita a comer. Venía calorado, pero ahora... Sí. A mí me interesa lo que está ahí atrás. Agua caliente. Tengo unas ganas de parar ahí, quedarme a tomar mate, pero bueno, no se puede, hay que... No sé si nos va a dar el tiempo a llegar donde queremos que tomar mate. Bueno. Cuando lleguemos tomamos mate. Por eso es el deseo, es el deseo. Sigamos. Tardecito. Somos seguidores de ustedes. Hola, Mauro. Hola. Sí. ¿Cómo estás, loco? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Siempre los vimos, íbamos para Colón. Le digo, mirá, los guris se van ahí, le digo. ¿Sí? Ah, bueno, Vamos a gracias. saludarlo. ¿Todo bien? Estamos un poco, no se sorprendieron de que estábamos por acá porque en el video estamos como en ¿Cómo estás? Brasil. Un placer. Gracias por Claro, saben yo las le decía, no, si están en Brasil. No, por no, allá. pero viste, bueno, solemos poner las fechas igual en los videos que venimos atrasados. Está tan fresco que no tomamos ni agua, te digo. Muy deshidratado. Bueno, dale, estamos en Gracias. habla. Ah, chicos, gracias por parar, gracias. Si quiere. Buen viaje. Hicieron dudar. Mauro y Paula son de Gualeguaychú, estaban yendo hacia Colón. Nos vieron, pegaron la vuelta. Charlamos un ratito en la banquina. Muy buena onda. Y salió la invitación para llegar a su casa en la ciudad, en Gualeguaychú. Ellos siguieron camino a la espera de nuestra respuesta. En otro momento hubiésemos dicho que sí inmediatamente, pero como comentábamos, tenemos que llegar mañana a Zárate. Desde Gualeguaychú nos quedarían más de 140 kilómetros para mañana. Así que tenemos estos 10 kilómetros hasta el primer cruce de acceso a Gualeguaychú para decidir qué vamos a hacer.
Hay que decidir. O seguimos o nos vamos para Gualeguaychú. Y yo aplicaría la doctrina, mañana es otro día y mañana vemos qué hacemos. Sí, mañana quedarían que 150 kilómetros. Sí. Son 10 horitas de pedaleo, 11. Es plano, se cree, y bueno, a mí no me gusta rechazar invitaciones. No, señor. Y bueno, hay que madrugar nada más. 4 o 5 de la mañana salimos. Como dice Carmen, no podemos rechazar una invitación. Bueno, Mañana vemos qué hacer. mandarle un mensajito a los chicos para decirle que vamos. Dale, ya escribí. Al inicio del día estábamos seguros de una sola cosa, de que no íbamos a terminarlo en Gualeguaychú, no porque no quisiéramos conocer la ciudad, sino porque nos quedaba un poco afuera de la ruta y veníamos con esto del tiempo un poco contado, pero bueno, los planes cambian y aquí estamos. Estamos a mediados de marzo, lo que quiere decir que las fechas de carnaval ya acabaron en todo el país. De hecho, hace apenas unos días fue la última noche del famoso carnaval de Gualeguaychú, pero su corsódromo sigue abierto, no para los desfiles, pero sí para el uso público. Allá hay varios grupos que están ensayando coreografías. La gente que está allá al final está entrenando y cada tanto se pueden ver muchachitos que pasan en bicicleta, así que el corsódromo está abierto todo el año. De control militar porque está el fuerte justamente. Y está súper ordenado y además 5.000 personas ahí ese fin de semana. Si hubo algo que quisimos hacer hoy durante todo el día era tomar un mate. Nos imaginábamos finalizando el día, acampando en una estación de servicio o en algún lugar, quizás armando las hamacas, pero posterior a unos buenos mates. No fue así. Sí, los mates, por supuesto, pero no compartiendo con nuevos amigos acá
en Gualeguaychú, ciudad que tampoco teníamos pensado conocer, pero bueno, son cosas del camino. Acá gracias a Mauro y a Paula. Gracias chicos, la verdad que una de las hermosas sorpresas del camino. Saludos para Cachito. Gracias a ustedes, Acá, mirá. la verdad que... Este Fido se le antojó un guiso y nosotros simplemente para acompañarlos le vamos a dar. Se nos fue a dormir el pequeño igual. No salió el Lo taller. despertaron, está jugando. ¿Está jugando? Está jugando con la perrita. Atender el mate, Karen, porque esto es algo que decíamos todo el día. Ah, sí. Sí, yo lo venía pidiendo desde hoy cuando paramos en la estación de servicio y estaba el dispenser de agua caliente. Yo decía, ¿qué van a quedarme a tomar un mate acá? No. Bueno, Está acá lo fresco. tenemos. Bajo techo y con buena compañía. Mi mate. Gracias chicos. No, gracias a ustedes. Está re linda me encanta la bombilla esta. Gracias a ustedes. Gracias que no, la verdad. Primero. No podíamos creer, fuimos a la cama anoche y decíamos, lo veíamos por YouTube, ahora está con nosotros acá en la casa. Le digo, Gracias, gracias. no sé qué lindo. Nos miramos con la gente, porque mirá, que tenemos YouTube y ahora están acá en casa. Le digo yo. Una alegría, una alegría. Bueno, estamos viendo cuando van a camino ustedes pronto. Y nosotros salimos. Gracias. Que tengan Gracias por todo. Estamos Chao, en chao. contacto. Hasta la vuelta. O los esperamos nosotros por ahí. Chicos, gracias por todo. ¿Cuánto hacía que no teníamos esto frío? Y pensar que hace una semana atrás hacía 42 grados de sensación térmica. De vuelta por Ruta Nacional 14, ahora más tranquilos. Ya esta parte tiene banquina bastante amplia, así que podemos hablar, pero principalmente agradecer a Paola, a Mauro. Muchísimas gracias. Como decíamos ayer, es algo que no esperábamos. No sé por qué se dan esas cosas maravillosas. No hay que buscar la explicación, simplemente agradecer. Hoy tramo de 150 kilómetros. Ya llevamos 17. Empezamos con un buen promedio, fresco,
todavía está un poquito nublado, seguramente cerca del mediodía va a empezar a hacer calor, vamos a empezar a sacarnos los abrigos, pero mientras tanto disfrutando de este fresquito, viento sur fresco, por ende lo tenemos de frente. No llega a ser un obstáculo porque no está soplando muy fuerte, pero bueno, tenemos un día largo por delante. Gracias nuevamente, chicos, y ojalá que esta banquina nos acompañe hasta Zárate.